Donis Dondis, La sintaxis de la imagen, 1976. En lo que concierne al lenguaje visual, la sintaxis puede definirse como el conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los elementos que conforman la composición de este tipo de lenguaje. La profesora Donis Dondis habla de esta sintaxis para entender la elaboración y comprensión del lenguaje. Para esto, primero define la alfabetidad visual, la cual consiste en el aprendizaje de todos los signos que construyen un lenguaje de la visión. Por eso, define la sintaxis de la imagen como la manera en que se ensamblan y estructuran estos elementos. Para Dondis, las imágenes tienen una anatomía o composición a través de la cual sus elementos se estructuran y relacionan según ciertas maneras, que permiten al perceptor comprender el mensaje. En esta composición existen 6 maneras de combinación constructiva. Armonía. Se sitúa como lo contrario del contraste. Representa la proporción y correspondencia entre los diferentes elementos de una imagen. Por ejemplo, en esta imagen se puede ver representada la proporción entre los diferentes elementos que hay, la posición que tienen las piedras dependiendo de su tamaño. Nos refleja el equilibrio y la naturalidad. Contraste. Situado como lo contrario a la armonía. A partir del contraste se distinguen los extremos que componen un mensaje visual. Por ejemplo, al ser lo contrario a la armonía, la imagen refleja inestabilidad y opacidad. No hay vivacidad, siendo así las sombras las protagonistas. El equilibrio es la referencia visual más fuerte y firme, pues este se remonta a la conciencia interiorizada de la verticalidad. En la expresión o interpretación visual, este proceso de estabilización impone a todas las cosas vistas y planeadas un eje vertical con un referente secundario horizontal. Entre los dos establecen los factores estructurales que miden el equilibrio. Un ejemplo para este tipo de composición sería la siguiente imagen. En esta podemos evidenciar el concepto de equilibrio. Se muestra la verticalidad y ambos pies asentados sobre la tierra, reflejando una estabilidad con su centro de gravedad y dejando el peso equilibrado. Tensión, aquello que deshace el equilibrio y no se ajusta al eje visual de la imagen. No es bueno ni malo. Su valor para la teoría de la percepción está en cómo se usa en la comunicación visual, es decir, en cómo refuerza el significado, el propósito, la intención y además en cómo puede usarse como base para la interpretación y la comprensión. En el ejemplo de las naranjas se establece una regla visual y un elemento que sobresale de aquella establecida. No es bueno ni malo, solo genera más atención a un punto en especial. En este caso, la naranja picada genera atención hacia ella, sobresaliendo de las demás. Escala. El proceso que define la capacidad que tienen los elementos visuales para modificar y definirse unos a otros. El color es brillante o apagado según la yuxtaposición, de la misma manera que los valores tonales relativos sufren enormes modificaciones visuales según sea el tono que está junto o detrás de ellos. En otras palabras, no puede existir lo grande sin lo pequeño. En este ejemplo vemos que, al añadir rectángulos de diferentes tamaños, se crea una diferenciación entre lo considerado grande y lo pequeño dentro de la imagen. Y por último tenemos al ritmo, que viene siendo una combinación o sucesión acompasada de las formas que integran un movimiento visual. Gracias al ritmo visual se crean distintos valores de repetición, alternancia, crecimiento y discontinuidad entre las formas y los espacios. En esta imagen podemos observar cómo se repite un patrón consecutivamente. Estas columnas son iguales, están a la misma distancia y siguen una misma orientación. En pocas palabras, es una composición muy marcada que además genera un movimiento visual a partir de la repetición y crecimiento.